Bienvenidos una vez más al canal. Hoy traemos información clave para jubilados y pensionados de todo el país. El gobierno oficializó un aumento del 2,9% en las jubilaciones que comenzará a regir a partir de marzo. La medida fue establecida mediante la Resolución 38/2026 publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina, por lo tanto ya es una disposición formal y vigente. En este análisis vamos a desglosar qué significa realmente este incremento, cómo impacta en los haberes mínimos y máximos y que deben tener en cuenta quienes cobran a través de ANSES. Este incremento del 2,9% se aplica en el marco de la fórmula de movilidad vigente, que establece actualizaciones mensuales en base al índice de inflación. Aunque el porcentaje puede parecer moderado, es importante analizar su efecto concreto en los montos finales. No solo impacta en jubilaciones contributivas, sino también en pensiones y asignaciones familiares. A lo largo de este informe vamos a explicar con claridad cuánto se cobrará efectivamente en marzo y qué diferencias habrá respecto al mes anterior. Según los valores oficiales publicados, el haber mínimo jubilatorio se ubicará en 369.600 pesos, mientras que el haber máximo alcanzará los 2.487.063 pesos. Entre estos extremos se encuentran miles de jubilados que perciben montos intermedios. Es importante recordar que al haber mínimo se le sumará el bono extraordinario, cuyo decreto aún debe publicarse, pero que continuaría en 70.000 pesos. Esto significa que quienes cobran la mínima recibirán un ingreso superior gracias a ese refuerzo adicional. Las pensiones no contributivas también se verán alcanzadas por el aumento. Dentro de este universo se encuentran la pensión universal para el adulto mayor, las pensiones por discapacidad y las pensiones para madres de 7 o más hijos. Todos estos beneficios se actualizan con el mismo porcentaje. Además, las asignaciones familiares, tanto mensuales como de pago único, tendrán ajustes proporcionales. De esta manera, el incremento impacta en un amplio sector de la población que depende de ingresos vinculados al sistema de seguridad social. En cuanto al cronograma de pagos, ya está confirmado para el mes de marzo. Las pensiones no contributivas se abonarán entre el 9 y el 13 de marzo, con 2 terminaciones de documento por día hábil. Los jubilados con haberes que no superen el mínimo cobrarán entre el 9 y el 20 de marzo, mientras que quienes superen el haber mínimo percibirán sus ingresos entre el 23 y el 27 de marzo. Este calendario permite ordenar la liquidación y evitar aglomeraciones en los puntos de pago. Más allá del aumento, esta semana estuvo marcada por el avance del proyecto de reforma laboral en la Cámara de Diputados. El proyecto fue aprobado sin el artículo 44 y ahora espera tratamiento en el Senado. Esta reforma guarda una estrecha relación con el sistema previsional, ya que cualquier modificación en el mercado laboral impacta directamente en la recaudación que financia jubilaciones y pensiones. Por eso resulta fundamental analizar ambos temas de manera conjunta. Uno de los puntos centrales del proyecto es la creación del Fondo de Asistencia Laboral. Este fondo tendrá como objetivo garantizar recursos para afrontar indemnizaciones por desvinculación laboral. Las empresas deberán realizar aportes específicos que serán administrados bajo supervisión de la Comisión Nacional de Valores. Inicialmente se planteó un aporte del 3%, pero tras negociaciones quedó en 1% para grandes empresas y 2,5% para pequeñas y medianas, dependiendo de la situación fiscal. El aspecto que genera debate es que los aportes destinados a este fondo dejarán de ingresar al sistema previsional tradicional. Esto implica que ANSES podría recibir menos recursos provenientes de contribuciones patronales. Dado que el sistema previsional argentino atraviesa una situación delicada, cualquier reducción en la recaudación genera preocupación. Actualmente existe una relación cercana a 1 entre trabajadores activos y jubilados, lo que complica la sustentabilidad financiera a largo plazo. Desde hace años, el sistema no se financia únicamente con aportes laborales. La recaudación tributaria, como el IVA, el impuesto a las ganancias y los débitos bancarios, se utiliza para cubrir el déficit. Esto demuestra que la seguridad social depende cada vez más de recursos generales del Estado. Si disminuyen los aportes patronales por la creación del fondo, será necesario compensar esa diferencia con mayores ingresos fiscales o con un incremento del empleo registrado. En este punto aparece un dato relevante: existen millones de personas trabajando en la informalidad. El gobierno apuesta a que una mayor formalización laboral incremente la recaudación de aportes y contribuciones. Si más trabajadores ingresan al sistema formal, habrá más ingresos genuinos para sostener jubilaciones futuras.
Esta estrategia busca equilibrar el impacto que podría generar la derivación de fondos hacia el nuevo mecanismo de asistencia laboral. Otro factor que influye en la dinámica previsional es la finalización de la moratoria jubilatoria. Desde marzo de 2025 dejó de estar vigente el régimen que permitía completar aportes faltantes. Como consecuencia, se registró una reducción cercana al 20% en las solicitudes de nuevas jubilaciones respecto al año anterior. Esto implica menos incorporaciones al sistema, lo que a corto plazo reduce el gasto previsional, aunque también limita el acceso a derechos para muchos ciudadanos. Es fundamental aclarar que la creación del Fondo de Asistencia Laboral no modifica el cálculo del haber inicial jubilatorio. Quienes estén próximos a jubilarse mantendrán el mismo mecanismo de determinación del primer haber. Tampoco se alterará la fórmula de movilidad vigente, que actualiza mensualmente por inflación. Por lo tanto, los jubilados actuales y futuros continuarán bajo las reglas previsionales actuales, sin cambios estructurales dentro de este proyecto de reforma laboral. Otro punto novedoso es la introducción del salario dinámico. Este concepto incorpora componentes vinculados a la productividad, mérito y rendimiento del trabajador. Estos adicionales pueden ser fijos o variables, permanentes o temporales, y se suman al salario establecido por convenio colectivo. Lo importante es que estos componentes serán remunerativos, es decir, realizarán aportes y contribuciones al sistema previsional, lo cual podría impactar positivamente en el cálculo de futuras jubilaciones. Sin embargo, el proyecto mantiene vigente el tope salarial para el cálculo jubilatorio. Actualmente ese tope ronda los 3.900.000 pesos. Esto significa que, aunque un trabajador perciba ingresos superiores gracias a componentes dinámicos, al momento de calcular su jubilación se aplicará ese límite máximo. En consecuencia, existe un techo que condiciona el monto final del haber, independientemente de que el salario haya sido mayor en los últimos años de actividad. Es importante destacar que los cambios en los componentes dinámicos no generan derecho adquirido permanente. Si un adicional es temporal o variable, puede modificarse sin que ello implique una obligación futura. Esta característica introduce mayor flexibilidad en el mercado laboral, aunque también genera interrogantes sobre la estabilidad de los ingresos. De todos modos, mientras sean remunerativos, continuarán aportando al sistema de seguridad social. El debate parlamentario mostró posturas encontradas. Algunos sectores cuestionaron el impacto de la reforma en derechos laborales y previsionales, mientras que el oficialismo defendió la necesidad de introducir cambios estructurales. Más allá de las posiciones políticas, resulta esencial que la discusión contemple la sustentabilidad del sistema previsional, la generación de empleo registrado y la protección de los trabajadores actuales y futuros jubilados. El gobierno sostiene que avanzar con reformas estructurales implica asumir un costo político, pero considera que son necesarias para modernizar el mercado laboral y fortalecer la economía. La clave estará en garantizar previsibilidad para las pymes, principales generadoras de empleo, y promover la formalización laboral. Solo con mayor empleo en blanco será posible sostener de manera genuina el financiamiento de jubilaciones y pensiones en el largo plazo. En síntesis, marzo traerá un aumento confirmado del 2,9% para jubilados y pensionados, con impacto directo en haberes mínimos, máximos y asignaciones familiares. A esto se sumará el bono de 70.000 pesos para quienes cobran la mínima, una vez publicado el decreto correspondiente. Paralelamente, la reforma laboral abre un nuevo escenario que podría influir en la sustentabilidad futura del sistema previsional. Seguiremos analizando cada novedad para que cuenten con información clara, precisa y actualizada.